Reddit pregunta: ¿cuál es el secreto más oscuro de tu familia que nunca te atreverías a contar? Ya he contado esta historia, pero sigue siendo bastante oscura. El padre de mi bisabuela cometió un acto terrible. Acabó con la vida de su esposa y sus 4 hijos cuando mi bisabuela tenía alrededor de 5 o 6 años. Mientras ocurría todo, ella se escondió debajo del porche. Dicen que él estuvo horas buscándola, llamándola por su nombre, hasta que finalmente se quitó la vida. Ella fue la única sobreviviente. No me enteré de esto hasta después de que ella falleció, cuando yo estaba en la adolescencia. Mi tatarabuelo acabó con la vida de 3 de sus 5 hijos con un hacha en 1922 y luego se quitó la vida. Mi tatarabuela, que tenía 13 años en ese momento, presenció todo. Ella tenía en brazos a su hermanito cuando su padre se acercó y lo apartó bruscamente. Lamentablemente, el pequeño no sobrevivió. Solo ella, su madre y otro hermano lograron escapar. Nunca habló del tema, y la familia se enteró mucho después de su muerte. Incluso encontramos un recorte de periódico donde narraban lo sucedido. Ocurrió en Carolina del Norte. Mi abuelo le quitó la vida a su hermano mayor después de descubrir que había hecho algo horrible con mi madre. El incidente se reportó oficialmente como un accidente de casa. Mi mamá dio a luz en el suelo de su departamento. Yo solía pensar que fue porque el parto fue muy rápido. Al menos eso era lo que siempre decía, pero hace poco descubrí que fue porque estaba en completa negación de que estaba embarazada. Nunca fue al médico y siguió negándolo hasta el último momento. Como tantas otras familias, durante la Gran Depresión, mi bisabuelo perdió su empleo. Su esposa y su hijo bebé se mudaron de nuevo con los padres de ella, pero no dejaron que él se quedara con ellos. Dormía en bancas, hacía fila para recibir pan y trataba de encontrar trabajo para enviarles dinero. ¿La razón? Resulta que mi bisabuelo y bisabuela habían estado juntos antes de casarse, algo muy mal visto por su familia irlandesa católica, lo que llevó al nacimiento del bebé. Se casaron antes de que naciera el niño, pero los padres de ella nunca lo perdonaron. Según lo que me contaron, él era un hombre duro, pero trabajador, que desempeñó trabajos pesados para darles a sus 4 hijos una educación en escuelas privadas. Aquel bebé creció y llegó a ser ingeniero. Participó en el diseño de aviones y del transbordador espacial de la NASA. Nadie sabe realmente de dónde vino mi tío. Mi abuelo fue un oficial de policía de alto rango, pero también era una persona muy complicada. Cuando mi abuela perdió un bebé al nacer, él no mostró compasión. Dijo que no tenía derecho a ser enterrado en el panteón familiar porque no fue bautizado y no quería que ella siguiera triste. Un día, llegó a casa con un recién nacido en brazos y le dijo a mi abuela que lo habían adoptado, que ya podía dejar de llorar. Ese fue mi tío. No había documentos, ni certificado de nacimiento, ni papeles de adopción, nada. Nuestra mejor suposición es que fue un bebé nacido de una mujer en prisión, pero como ambos abuelos ya fallecieron, nadie lo puede confirmar. Personalmente no me interesa defender el legado de alguien así, pero el resto de la familia prefiere guardar silencio para no manchar su historial en la policía, aunque todo indica que probablemente se llevó a un bebé sin seguir ningún proceso legal. Mi apellido no debería ser mi apellido. Mi bisabuelo lo tomó de una lápida mientras huía de la justicia. Mi bisabuela descubrió que no estaba legalmente casada después de 30 años de relación y 5 hijos. Esto la llevó a ser internada en una institución en Nueva Orleans donde lamentablemente le practicaron una lobotomía. Ella me crió hasta su muerte, y fue una mujer increíble que no merecía pasar por nada de eso. Nació en el sur de Estados Unidos, estudió medicina pero no le permitieron ejercer. Así que decidió enseñar a leer a niños afroamericanos para contrariar a su padre, quien pertenecía a un grupo de ideología extrema. Fue una de las primeras mujeres en votar y obtener una licencia de conducir en Georgia. Fue una luchadora por los derechos civiles y una fuente de inspiración en mi vida. Nació en 1899. Descansa en paz, Irene. Mi madrastra fue abusiva. Se preocupaba mucho por las apariencias y el estatus social. Me criaron bajo la idea de que lo que pasa en casa se queda en casa. Hoy tengo 42 años y una hija pequeña. No puedo entender cómo alguien puede tratar así a un niño.
Estoy decidido a hablar con mi padre pronto, porque él nunca hizo nada al respecto. Estoy cansado de guardar silencio y de ser el blanco fácil de la familia. No eran golpes evidentes, sino acciones silenciosas y constantes. En público, parecía todo normal. Pero en casa, era otra historia. Ella no era religiosa por convicción, sino por imagen. Si tosía en la iglesia, me regañaba durante horas diciendo que estaba mal influenciado. Era manipuladora y agresiva de formas muy sutiles, pero marcaban mucho. Me hacía quedarme de pie por horas mientras me regañaba. Me decía cosas crueles y me hacía sentir completamente sola. Incluso en mi etapa más vulnerable, no tenía espacio para sentirme segura. Todo se disfrazaba como corrección, pero en realidad era puro control. Me mudé lejos después de la preparatoria, y ahora tengo una familia maravillosa. Pero sigo buscando un cierre. Espero encontrar algo de libertad emocional, hablando pronto con mi papá. Mis abuelos eran primos hermanos. Nacieron en una zona rural en los años 20, y aún más curioso, mi abuela era gemela idéntica, y tanto ella como su hermana se casaron con dos hermanos, que también eran sus primos. A veces me pregunto si mi mamá y sus primos no son genéticamente más como hermanos. De hecho, suelo contar esto con frecuencia. No tiene nada que ver conmigo directamente, así que no siento vergüenza al respecto. Más bien es un excelente rompehielos en las conversaciones. Ya lo han dicho antes aquí, pero igual lo compartiré. Soy mitad japonés y mitad estadounidense. Mi abuelo japonés luchó contra los chinos en la Segunda Guerra Mundial, aunque fue obligado a enlistarse, a pesar de que no quería. Participó muy poco en combate y no estuvo involucrado en atrocidades de guerra, algo que a veces se malinterpreta en Internet, como si todos los soldados japoneses hubieran sido iguales. Solo contó dos historias sobre su experiencia. Cuando Japón se estaba retirando de Shanghái al final de la guerra, perdió un volado con sus compañeros por un lugar en el primer barco de salida. Estaba sentado en el muelle cuando vio cómo los aviones aliados destruían el barco con todos sus amigos y la mitad de su compañía a bordo. Su última misión militar fue justo después del bombardeo de Hiroshima. Le ordenaron buscar sobrevivientes. Lo único que dijo fue: "Nos dijeron que buscáramos sobrevivientes. Solo encontramos cenizas". Después de la guerra, se convirtió en diplomático de Japón y trabajó desde 1950 hasta 1998, abogando siempre por la paz. Nunca hablaba de su vida como soldado. Solo mi abuela lo sabía. Yo lo descubrí cuando él ya estaba en sus últimos días. No lo considero algo oscuro como tal, pero sí fue un momento en el que pensé: cierto. Tengo familia que técnicamente luchó contra los buenos en la Segunda Guerra. Es una sensación extraña. Siempre cuento esto, aunque para muchos en mi familia es tabú. Mi suegra está casada con un hombre muy religioso, de esos que siempre te dicen lo que está bien y lo que está mal. Vive en la iglesia, algo que le encanta recordar diciendo que su padre construyó esa iglesia, lo que sea que eso signifique. Y no pierde oportunidad de señalarte si dices una grosería o si vives con tu pareja antes de casarte. Según él, todo eso te manda directo al infierno. Pero resulta que ese mismo hombre es un infiel en serie. Estuvo casado con su primera esposa por más de 20 años y le fue infiel casi todo ese tiempo. De hecho, tuvo una aventura con mi suegra cuando ella tenía unos 40 años. Ella terminó la relación porque él se negaba a dejar a su esposa. Pero en cuanto la esposa falleció, él apareció en la puerta de mi suegra buscando compañía, antes de que siquiera la enterraran. Sabemos de al menos 2 mujeres más con quienes tuvo relaciones durante años. Parece que en su mente, decir una mala palabra o no ir a misa son pecados gravísimos. Pero el adulterio, ese era solo un consejo, no una regla. Y cada vez que lanza su sermón a los jóvenes de la familia, no pierdo oportunidad para recordarlo. Di lo que quieras. Es verdad que no piso una iglesia desde mi boda hace 20 años. Pero desde entonces tampoco me he acostado con nadie más que con mi esposa. Yo, en Navidad. Se me vienen 2 casos a la mente, aunque seguro hay más. La familia de mi papá era bastante disfuncional. Primer secreto: el niño con discapacidad. Mi papá era algo abierto al respecto, aunque sé que en su comunidad era un tema tabú.
Resulta que un día se enteró de que tenía un hermano mayor, el primer hijo de sus padres. Lo habían llamado Ron, como su papá. Cuando Ron era un niño pequeño, les dijeron que tenía una discapacidad mental. Asustados por el diagnóstico, sus padres lo entregaron al Estado y nunca más volvieron a hablar de él. Años después, les llegó la noticia de que en realidad Ron no tenía ninguna discapacidad intelectual. Lo que tenía era un trastorno de procesamiento auditivo. Creció siendo completamente funcional e independiente. Cuando mi papá trató de contactarlo, Ron se negó a tener relación alguna con la familia. Y sinceramente es totalmente comprensible. Segundo secreto, un pasado oscuro. El mismo Ron, el padre, no el hijo, resultó ser una persona terrible. Años después, cuando ya eran adultos, mi papá y su hermano menor se enteraron de que su padre había abusado de su hermana durante años, y la había amenazado para que guardara silencio. Ella no se atrevió a contarlo hasta mucho tiempo después. Lo más impactante es que con los años, ella terminó reconectando con su padre, y hasta permitió que conviviera con sus hijos. Y un detalle más. Cuando su madre falleció, se enteraron de que el hermano más joven en realidad tenía un padre distinto al de los otros tres. No sé si llegaron a descubrir la historia completa detrás de eso. Gracias por ver el video. Si te sentiste identificado con alguna de estas respuestas, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. ¿Tú qué opinas sobre la pregunta de hoy? Nos encantaría leerte. No olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido como este y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima.